Bien, ahora ya vamos entonces con esto a concluir la primera unidad por ahora, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de el pH y las soluciones amortiguadoras. Vamos a hablar entonces primero para llegar al concepto de pH, de dónde sale eso de pH. El agua eh, tiene la propiedad de ionizarse. ¿Qué quiere decir ionizarse? Se separa en sus iones. En el ion, la H sería el ion hidronio o hidrogenión y el ion OH hidroxilo u oxidrilo, como de cualquier forma se puede llamar. Entonces el agua se separa en esos dos iones. La constante de equilibrio de esa reacción química, como cualquier constante de equilibrio, va a ser igual a la concentración expresada en molaridad. Estos corchetes que ustedes observan en la fórmula, esos corchetes indican concentración molar de los componentes de esa reacción, del producto de la reacción sobre el reactante, que en el caso sería de la molécula de agua. Entonces la constante de equilibrio del agua va a ser igual a la concentración de hidrogenión por la concentración de hidroxilo, toda expresada en unidad de molaridad, sobre la concentración de la molécula de agua. La concentración del agua es conocida porque 1 litro de agua, ¿verdad? Pesa 1000 gramos y entonces la podemos determinar. La concentración molar va a ser gramos absolutos sobre peso molecular por volumen en litro. El peso molecular del agua es 18 gramos mol. Entonces cuando sacamos esta ecuación, tenemos que la concentración molar del agua es 55,5 molar. Nosotros entonces ya tenemos lo que sería el denominador de esa ecuación de la constante de equilibrio. Eso sería, lo pasamos hacia el otro término, estaba dividiendo, pase al otro lado multiplicando, constante de equilibrio por 55,5 va a ser igual a la concentración de hidrogenión por la concentración de hidroxilo. La constante de equilibrio del agua a 25 grados centígrados está establecida ya, que es de 1,8 por 10 a la menos 16 molar. Recuérdense que la M es molar y los corchetes también son molar. Continuamos. Entonces, al tener yo el valor de la constante de equilibrio, lo multiplico por ese 55,5 y eso me da la concentración de hidrogeniones que por la concentración de hidroxilo. Eso me da la multiplicación de esos valores, 55,5 por 1,8 por 10 a la menos 16 molar, me da 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, porque molar por molar me da molar al cuadrado. Entonces la constante de ionización del agua es 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Muy bien. Continuamos entonces con esta parte de ionización del agua. Cuando hay un pH neutro, el agua pura, ¿verdad? A 25 grados centígrados va a tener la misma concentración de hidrogeniones que de iones OH, porque precisamente es un pH 7, es un pH neutro. Entonces, la constante de disociación del agua va a ser igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de hidroxilos u oxidrilos. Pero como tenemos la misma cantidad de iones de hidrógeno que iones OH a ese pH neutro, podemos establecer que la constante de ionización del agua va a ser igual a la concentración de iones de hidrógeno molar, porque recuerden que el corchete significa molar, la concentración de iones de hidrógeno al cuadrado. O sea, eliminamos allí la concentración de iones OH. Entonces, concentración o la constante de ionización del agua va a ser la concentración de hidrogeniones al cuadrado. Para conocer
ese valor entonces va a ser como es al cuadrado. Para conocer el valor de esa concentración de hidrogeniones, simplemente vamos a calcular la raíz cuadrada de la constante de ionización del agua. Entonces la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, en esa agua a pH neutro a 25 grados centígrados, el agua pura tiene la misma cantidad de iones de hidrógeno y la misma cantidad de iones OH, hidroxilo o oxidrilo, como ustedes lo quieran llamar, que es 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, en el agua tenemos a pH neutro 1 por 10 a la menos 7 molar iones de hidrógeno y 1 por 10 a la menos 7 molar iones OH. A pesar de esto, digamos que para explicar con más facilidad lo que sería la concentración de iones en las moléculas de agua, eh, en el año de 1909 Sorensen hizo una propuesta y él dice, bueno, en vez de hablar de concentración de hidrogeniones, vamos a hablar de el pH. La letra P minúscula siempre en estos casos va a significar logaritmo negativo de. Entonces, H es la concentración molar de hidrógeno, pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, en el año 1909, Sorensen introdujo ese nuevo término que es el pH. ¿Por qué introdujo ese término? Porque en realidad es mucho más fácil manejar una escala de pH que va de 0 a 14 que manejar esas concentraciones de 1 por 10 a la menos 7 a 1 por 10 a la menos 14. Es mucho más fácil hablar de pH de 7, pH de 14 o pH de 0. Entonces, en base a esos términos o ese término de pH, tenemos las soluciones neutras que tienen un pH de 7, las soluciones ácidas que tienen un pH de 7, o sea, inferior a 7, y las soluciones básicas o alcalinas que tienen un pH mayor de 7. Yo estoy segura que ustedes han escuchado antes el término pH y han escuchado también, o ustedes mismos han dicho, esa limonada, si Dios, si te quedó ácida. Pero ¿de qué están hablando? Allí están hablando de las concentraciones de iones de hidrógeno que presenta esa solución. Entonces ya sabemos que tenemos pH alcalino o básico, ácido y neutro. En esta lámina se presenta una escala de pH. Fíjense que en la parte del pH va de 0 a 14. No hay pH mayores de 14, no existen pH mayores de 14, nunca van a existir pH mayores de 14 ni menores de 0. La escala de pH va de 0 a 14 y eso es derivado de lo que les expliqué anteriormente, que decía que la concentración de iones de hidrógeno y de OH en el agua siempre van a ser de 1 por 10 a la menos 14. Si le calculo a eso el logaritmo, entonces me da 14. Entonces el pH va entre 0 y 14. Entonces, en la parte en el pH 7 tenemos el pH neutro, el agua pura, la sangre. Luego, hacia los compuestos más ácidos, entonces tenemos pH de 6, orina, leche, saliva, café negro, agua de lluvia, pH de 5, tomate, uva, pH de 4, pH de 3 ya están más ácidos, vinagre, ácido, vinagre, vino, bebidas ligeras, cerveza, jugo de naranja, escabeche.
Luego entonces pH de 2, el jugo de limón, el jugo de lima, el pH 1, el pH del estómago, que es muy ácido porque ahí hay secreción de ácido clorhídrico, y el pH de 0 es una concentración, una solución concentrada de ácido clorhídrico. Y entonces fíjense que todos los alimentos están en el rango del pH ácido. Generalmente del pH de la alcalinidad, alcalinos, soluciones básicas, ahí tenemos blanqueadores, limpiadores, que son compuestos que obviamente no pueden ser consumidos porque dañan las mucosas, esos pH alcalinos dañan la mucosa. Entonces ahí tenemos agua de mar, pH de 8, el cloro, el fosfato, pH de 9, los jabones, leche magnesia, pH de 10, amoníaco doméstico de 11, eliminador de pelo, que me imagino que es como un rizador o algo así, pH de 12, limpiador de horno, pH de 13, y lo más alcalino es una solución concentrada de NaOH, que es hidróxido de sodio. Por cierto, HCl es ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros veamos esta escala de pH, quería presentarle esta tabla porque entonces tenemos concentración de hidrogeniones, pH, concentración de hidroxilo u oxidrilo y tenemos pOH. El pOH es el logaritmo negativo de la concentración de OH, de hidroxilo. Entonces, como les repito, la P significa el logaritmo negativo de. Entonces, pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. pOH es el logaritmo negativo de la concentración de hidroxilo. Fíjense que siempre la suma de pH más pOH me da 14. Fíjense que si yo tengo un pH de 0, tengo un pOH de 14. Si tengo un pH de 1, tengo un pOH de 13. Si tengo un pH de 2, tengo un pOH de 12, bueno, y así sucesivamente. Si tengo un pH de 7, tengo un pOH de 7. Y ahí están expresadas las concentraciones. Obviamente que si usted ve, por ejemplo, 10 a la 0 y tiene pH de 0, es mucho más fácil comprender la 0, o sea, el valor de pH, que la concentración de hidrogenio expresada en 10 a la 0, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, es mucho más fácil pH de 3. Y lo mismo sucede con el pOH, ¿ok? Bueno, pero ahora entonces, ya que estamos hablando tanto de ácidos y de bases, pues vamos a definir. Para ustedes es muy importante definir ácidos y definir bases. Aquí están, digamos, las definiciones de distintos autores, como mirar un cristal desde distintos ángulos, ¿verdad? Y a veces la definición que da un autor no me satisface un cierto compuesto químico, pero la otra definición sí me lo puede ubicar dentro de ese grupo, sea de un ácido o de una base. Entonces por eso se les dan las tres definiciones, que son Arrhenius, Bronsted y Lowry, y de Lewis. Entonces vamos a ver primero qué son ácidos. Los ácidos son aquellos compuestos que cuando se disuelven en agua liberan iones de hidrógeno. Eso lo dice Arrhenius en 1884. Bronsted y Lowry lo dicen de otra manera en 1920. Un ácido es un donador de protones porque dona un ion hidrógeno. Y Lewis dice que un ácido entonces es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. O sea, si él dona protones, acepta electrones. Eso es ácido. ¿Y qué son bases? Bases según Arrhenius son aquellos que liberan iones hidroxilo, hidróxido u oxidrilo, OH en agua. Eso sería una base. O según Bronsted y Lowry,
es un receptor de protones porque acepta un ion hidrógeno y según Lewis es una sustancia capaz de donar y compartir un par de electrones. Entonces esas son las definiciones. Ahora, esos ácidos y las bases, ambos tipos de compuestos químicos se clasifican en débiles y fuertes. Tenemos ácido débil, ácido fuerte, base débil, base fuerte. Los ácidos y las bases débiles no se disocian completamente en una solución. Quiere decir que si usted tiene un ácido débil o una base débil, se van a disociar en una forma parcial. En cambio, cuando hablamos de ácidos fuertes, cuando hablamos de bases fuertes, se disocian completamente en una solución. Acá les presento una lista de al menos unos compuestos que ustedes deben conocer su clasificación. Ácidos fuertes, entonces, HCl, ácido clorhídrico, HBr, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, ácido sulfúrico, H2SO4, HNO3, ácido nítrico, HClO4, ácido perclórico. ¿Cuáles serían ácidos débiles? Bueno, ácido acético, CH3COOH, ácido carbónico, H2CO3, bueno, y ahí están algunos un poquito más complejos, el ácido cítrico, el ácido láctico, el ácido bórico, H3BO3, el ácido fosfórico, H3P4. ¿Y quiénes son bases fuertes? Hidróxido de sodio, NaOH, hidróxido de potasio, KOH, hidróxido de calcio, CaOH2. ¿Y quiénes son bases débiles? Hidróxido de magnesio, MgOH2, amoníaco, NH3. Por favor, todo esto ustedes se los deben aprender. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo se disocian esos ácidos débiles. Cuando nosotros colocamos un ácido débil en una solución, ese ácido débil que se lo vamos a denominar con la notación HA, se me va a separar en sus componentes, que sería el ácido débil se disocia en una hidrogenión más una base conjugada. Entonces, tenemos allí que ese ácido débil y esa base conjugada constituyen lo que se llama un par conjugado ácido-base. Ejemplo, el ácido acético CH3COOH, cuando se coloca en una solución, va a liberar un hidrogenión y va entonces a formar o se va a descomponer en el acetato, que es la base conjugada, CH3COO negativo más un hidrogenión. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Fíjense usted, ¿por qué el ácido acético es un ácido débil? Precisamente, fíjense que ese ácido tiene 4 hidrogeniones, pues 4 hidrógenos, pero solamente libera uno solo, porque los ácidos débiles son aquellos que se separan en forma parcial y los ácidos fuertes se separan o se liberan sus hidrogeniones en forma total. Entonces esto sería el acetato y el ácido acético son un par conjugado ácido-base. El acetato que perdió ese hidrogenión es lo que sería la base conjugada. Lo que vamos a hablar ahora es, ¿por qué me hablo de esto, de esta disociación de los ácidos débiles? Porque necesitamos conocer un término que son las soluciones amortiguadoras o sus soluciones buffer o sistemas amortiguadores, porque dentro del organismo tienen funciones muy importantes y precisamente se llaman amortiguadores como los amortiguadores de los carros que evitan que cuando estamos manejando, ¿verdad?,
caemos en un hueco, amortiguan el golpe. Igualito las soluciones amortiguadoras mantienen la concentración del ion hidrógeno, es decir, el pH relativamente constante. Eso es una función esencial en los seres vivos, la de mantener el pH en unos límites estrechos, porque incluso se puede producir la muerte cuando esos valores de pH cambian de una manera muy, digamos, muy fuerte o muy grande. El pH, para poder comprender un poquito más a qué nos referimos con esto de solución amortiguadora, el pH de la sangre humana está en unos valores entre 7.35 y 7.45. No se pueden tener valores ni por debajo de 7.35 ni por encima de 7.45. Si tenemos un pH sanguíneo mayor de 7.45, se produce un cuadro clínico que se llama alcalosis, y si el pH es inferior de 7.35, se puede producir un cuadro clínico que se llama acidosis. Entonces, ¿por qué se producen esos cuadros? Bueno, porque por alguna razón se produce una presencia de iones que me afectan los valores de pH sanguíneo, sea iones hidrógeno o iones OH, que me van a afectar, pueden producir, como decir, una acidificación o una alcalinización de la sangre, un cambio del valor de pH que puede producir esas alteraciones que pueden ser incluso hasta mortales. Entonces, esa solución amortiguadora que va a evitar o va a mantener el pH dentro de esos límites estrechos está constituida por un ácido débil y su base conjugada. Los ácidos fuertes no pueden ser soluciones amortiguadoras, sino los ácidos débiles. Por ejemplo, de los que mencionamos en la tabla anterior, el ácido cítrico, citrato, el ácido acético con el acetato, el ácido bórico con el borato, y así, solamente esos sistemas amortiguadores están formados por el ácido débil y su base conjugada. Ya sabemos que su par conjugado es el ácido débil que ha perdido un hidrogenión o un protón o un ion hidrógeno, que se esté adicionando a ese sistema buffer una gran cantidad de iones OH, ejemplo, hidróxido de sodio. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? El ácido acético se comporta como es un ácido, libera ese hidrogenión y se une a ese OH y me forma una molécula de agua, y así evita, amortigua la presencia de esos iones OH, evitando que el pH suba o se pase, se pase a la escala de básico. Eso sería si nosotros estamos adicionando una base. ¿Y qué sucede si adicionamos lo contrario? Si adicionamos un ácido, un ion hidrógeno. Entonces, en ese caso, el acetato, la base conjugada, atrapa esos iones hidrogeniones y se transforma en el ácido acético. De esta manera, a pesar de que se están adicionando iones de hidrógeno a esa solución, el pH de la solución no va a bajar. Eso es cuando está la presencia de un sistema amortiguador. Si no está presente un sistema amortiguador, simplemente si usted adiciona el ácido, la solución se va a volver ácida. Y si adiciona una base, la solución se va a volver básica porque no hay la presencia de una solución amortiguadora. ¿Cuáles son los sistemas amortiguadores, buffer o solución tampón, también llamado de importancia biológica? Tenemos tres sistemas
que estos sistemas ustedes lo van a ver exhaustivamente cuando vean fisiología. El sistema bicarbonato ácido carbónico, el sistema fosfato ácido fosfórico y el sistema proteinato proteína. Esos son buffers de importancia biológica. Y con relación a los trastornos del equilibrio ácido-base, como les hablé, acidosis, valores de pH inferiores, en el caso de humanos a 7,35 y alcalosis mayores de 7,35. Después ustedes verán en su momento, como les dije, fisiología, hay acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica. Pero ya eso es cuando vean la asignatura de fisiología. Y por último les quería mencionar que si nosotros tuviésemos una solución de ácido acético y le empezamos a la titulación, el proceso químico de titulación, a agregar hidróxido de sodio, ¿cómo eso sería en el laboratorio, verdad? Tenemos una solución que tiene ácido acético, que es un ácido débil, allí sabemos que va a haber un sistema amortiguador. ¿Cómo ocurre, qué sucede en esta curva de titulación que les estoy presentando? Fíjense que allí tenemos una línea rojita, tenemos los valores de pH que van de 0 a 14, como les dije, bachilleres, y creo que tenemos por ahí una profesional ingeniero, tenemos que la escala de pH va de 0 a 14, no me pueden hablar de un pH negativo, ni mayor de 14, mayor de 20, es una locura total. Entonces tenemos la escala de pH va de 0 a 14. Y estos serían los miliequivalentes de hidróxido de sodio, que son el volumen de hidróxido de sodio que se va adicionando por la concentración del hidróxido de sodio expresada en normalidad, la unidad de concentración de normalidad. Pero bueno, independientemente de esa cantidad de miliequivalente, vamos a ver qué va sucediendo en esa solución de ácido acético, o sea, de una solución de agua y ácido acético, cuando yo le estoy agregando hidróxido de sodio, le estoy agregando una base fuerte. Obviamente que si yo tuviese allí un vaso de agua y le agrego hidróxido de sodio, el pH de la solución se me dispararía rápidamente a 14 o valores de pH alcalino. Pero como hay un sistema amortiguador, allí lo que va sucediendo, lo tenemos ahí presentado en la parte superior, es que el ácido acético más los iones de OH del hidróxido de sodio, entonces ese ácido acético se me va a disociar al acetato, que es la base conjugada, y el OH me va a ser atrapado por el hidrogenión y me va a formar agua. Sigo agregando hidróxido de sodio, se sigue formando agua. Sigo agregando hidróxido de sodio, se sigue formando agua más acetato. Pero obviamente ese ácido acético con su base conjugada en una solución están en un equilibrio. Pero llega un momento, ¿verdad?, que esa capacidad amortiguadora se puede perder. ¿Por qué? Porque la cantidad de hidróxido de sodio que se agrega es tan elevada que simplemente esa capacidad amortiguadora se pierde y el pH de la solución se dispara. Entonces fíjense que aquí en esta curva de titulación del ácido acético con hidróxido de sodio vemos tres momentos distintos. La parte central, la curva está plana, una parte inferior y una parte superior de la curva. En la primera parte, vamos a llamarla en el momento 1, que está comenzando, allí va a predominar el ácido acético sobre la cantidad de acetato. Luego tenemos una parte en la que esa curva es plana, donde está la mayor capacidad de amortiguación del ácido acético que se produce en valores cercanos al pKa del ácido acético, que es
la constante de disociación del ácido acético, que es 4,76. En esos valores de la curva, vemos la curva plana, que quiere decir que a pesar de que se agrega mucho hidróxido de sodio, la mayor capacidad amortiguadora del pH. Pero ya llega un momento, que ya sería el tercer momento de la curva, donde ya esa capacidad amortiguadora se pierde simplemente porque ya todo el ácido acético se ha transformado en acetato y ya no hay más ácido acético que pueda donar el ion hidrógeno que me pueda amortiguar el OH que yo estoy adicionando, el hidróxido de sodio, y simplemente se pierde el pH de la solución, se dispara porque se ha perdido la capacidad amortiguadora de la solución. Bueno, muy bien, ya con esto terminamos entonces la primera unidad. Gracias.